Comenzamos con los anhídridos. Como se mencionó, es la unión de un no metal con el oxígeno. Estos no metales están clasificados dentro de 4 familias: halógenos, anfígenos, nitrogenoides y carbenoides. Cada uno será explicado a detalle en las siguientes diapositivas. Comenzamos a trabajar con la familia de los halógenos. Dentro de los halógenos tenemos el cloro, el bromo y el yodo. Estos 3 elementos tienen valencias positivas. En el caso de los anhídridos, recuerden que se formaba con los no metales, que me dará la valencia positiva, y la valencia negativa viene otorgada por el oxígeno o estado de oxidación. Formemos anhídridos con el cloro. El cloro puede trabajar con sus 4 valencias positivas, convirtiéndose entonces en estado de oxidación. Si el cloro trabaja con +1, con +3, con +5 o con +7. Recuerden la diferencia, el cloro tenía como valencia 7. De estos 7 puede aportar un electrón o 3 electrones o 5 electrones o 7 electrones para formar la molécula, convirtiéndose así en estados de oxidación. Como son oxigenados, por ende su elemento principal es el oxígeno, que aportará 2 electrones, es decir, estado de oxidación -2. Y al formar la molécula únicamente se hace el intercambio de los electrones que están participando en la formación de este binario. En este caso me queda entonces el cloro con 2 átomos. En el segundo caso también 2 átomos, tercer caso igual, cuarto caso igual. ¿Por qué? Porque el oxígeno siempre me va a aportar con 2 electrones. Por el contrario, el oxígeno recibirá los electrones con el que esté actuando cada uno de los cloros. En el primer caso está actuando con 1, por lo tanto recibiré un electrón. En el segundo caso 3, en el tercer caso 5 y en el cuarto caso 7. Recuerden ustedes que en química el número 1 no es necesario especificar. Y hemos formado los anhídridos correspondientes al cloro. Queda de tarea en sus cuadernos de trabajo realizar los binarios del bromo y del yodo. Fíjese usted que en el caso del flúor no tiene valencias positivas, por lo tanto no puede formar anhídridos. Ahora el caso de la familia de los anfígenos. Recuerden que la valencia de los anfígenos es 6. Esta familia puede de estos 6 electrones aportar 2, 4 o 6, convirtiéndose en su estado de oxidación. Dentro de los anfígenos también se encuentra el oxígeno, pero como en el caso del flúor, el oxígeno no aporta electrones, sino por el contrario recibe por su alta electronegatividad. Si formamos los anhídridos de los anfígenos, tenemos entonces, tomaré como ejemplo el azufre. El azufre de su valencia de 6 puede aportar 2 electrones, como puede aportar 4 o puede aportar 6 para formar el binario. Como es un oxigenado, nuevamente participará el oxígeno con un estado de oxidación -2. Y al formar la molécula únicamente se da el intercambio de los electrones, quedándome el azufre con 2 en los 3 casos, porque siempre el oxígeno actúa con 2, y en el siguiente caso recibimos el oxígeno, que recibirá los electrones. Del azufre en el primer caso recibe 2, en el segundo caso 4 y en el tercer caso 6. Como ustedes pueden ver y recordarán, aquí sí pueden realizar la simplificación respectiva, porque tenemos múltiplos, quedándome una molécula formada por un átomo de azufre y un átomo de oxígeno. En el segundo caso simplifico y me queda un átomo de azufre, 2 átomos de oxígeno. Y en el tercer caso, de igual manera, simplifico y me queda un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Algo importante que también deseo que recuerden, ¿no? Esta molécula está formada por un átomo de azufre más un átomo de oxígeno,
Por lo tanto, esta molécula en total está formada por 2 átomos, diferentes pero 2 átomos. En el segundo caso, tiene un átomo de azufre y tiene 2 átomos de oxígeno, es decir, esta molécula está formada por 3 átomos. Y en el último caso, tiene un átomo de azufre más 3 átomos de oxígeno, formando una molécula con 4 átomos. En su cuaderno tienen como tarea terminar de formar los anhídridos del selenio y del teluro. Vamos ahora con el caso de los nitrogenoides. En el caso de los nitrogenoides tomaré como ejemplo rápido al fósforo. Recuerden que los nitrogenoides tienen como valencia 5 electrones. De estos 5 electrones, ellos pueden aportar únicamente 1, como 3 o como 5, hablando de estado de oxidación. Estos se unirán con el oxígeno, como en el caso anterior, porque estamos frente a los anhídridos y binarios oxigenados, y se da el intercambio respectivo, quedándome entonces una molécula formada por fósforo con 2 electrones, porque siempre recibe 2 del oxígeno, y en el caso del oxígeno, recibirá o 1 o 3 o 5 dependiendo la molécula. Nuevamente el 1 no es necesario especificar. Lo mismo tendrán que hacer en su cuaderno en el caso o utilizando al arsénico y al antimonio. ¿Ya? Quiero también explicar en esta ocasión el caso del nitrógeno. En el caso del nitrógeno, también es un nitrogenoide, pero se diferencia de los otros 3 elementos porque tiene más valencias. Estamos hablando que tiene en total 6 valencias y con esas 6 valencias puede formar binarios. ¿Dónde radica la diferencia? En la nomenclatura, estudiantes, por favor. Cuando el nitrógeno actúe con valencia 1, 3 o 5, va a poder formar el binario con el oxígeno, formará el binario con el oxígeno, pero su nombre será a través de la nomenclatura tradicional, hiposo, oso o ico. Aquí me quedaría entonces una molécula con 2 átomos de nitrógeno y 1 de oxígeno, aquí con 2 de nitrógeno y 3 de oxígeno, y 2 de nitrógeno, 5 de oxígeno por el intercambio que se da entre las valencias. Recuerde, aquí vamos a dar una nomenclatura tradicional. En los siguientes casos en los que el nitrógeno actúa con 2, con 4 y con 6, también formará binarios con el oxígeno, también forma. Aquí estará el caso como en los anfígenos, en donde nos quedará átomos que pueden ser luego simplificados, ¿sí? Van a poder ser simplificados y me queda una molécula de monóxido de nitrógeno. Aquí tengo de 2 átomos de oxígeno y aquí tengo de 3 átomos de oxígeno. En este caso, para poder nombrar estos binarios, usaré la nomenclatura sistemática y usaré la nomenclatura Stock, tal como les he indicado en su formulario virtual. Tenemos el último caso de los carbonoides. Con el carbono, silicio o germanio tienen como valencia 4 electrones. De los 4 electrones podrán trabajar o participar cediendo 2 o 4 electrones en la formación del binario. Es igual que en los casos anteriores, se da el intercambio de los electrones entre la molécula, recibiendo el carbono 2 y el oxígeno recibirá 2 o 4 dependiendo el estado de oxidación del carbono. Como son números pares, se pueden simplificar obteniendo moléculas con menor cantidad de átomos. En su cuaderno queda como tarea formar los binarios oxigenados del silicio y del germanio. En esta diapositiva tienen un resumen entonces agregando la nomenclatura de cada uno de estos binarios. Recuerden ustedes, para formular tenemos el no metal con el oxígeno.
se da el intercambio valencial. Ahora, para la nomenclatura. En la nomenclatura tradicional siempre utilizaremos un prefijo y un sufijo. Este prefijo variará dependiendo la valencia con la que está trabajando el no metal. Recordando que siempre en el caso de los halógenos, al tener 4 estados de oxidación, más 5 más 7, tendrá diferente nomenclatura en la tradicional para poder diferenciar. Si usted regresa en el video, podrá ver que en cada una de la formación de los anhídridos está especificada la terminación con la que trabajará cada uno de los estados de oxidación. En la sistemática es un poco más sencillo porque trabaja con el número de átomos. Por eso se fue explicando anteriormente el número de átomos. En el ejemplo que tenemos aquí, si usted se fija, tengo un átomo de oxígeno y tengo 2 átomos de cloro. Por esa razón, en el nombre tengo monóxido, porque es un solo átomo de oxígeno, de dicloro, porque tenemos 2 átomos de cloro. Y en la nomenclatura Stokes vamos a considerar la valencia del no metal. Entonces, en nuestro ejemplo, la valencia con la que estuvo trabajando el cloro es más 1 y el oxígeno menos 2. Por lo tanto, en la nomenclatura Stokes sería un óxido de cloro y entre paréntesis especificamos la nomenclatura del metal. Por eso nos queda óxido de cloro 1. Hasta el momento hemos trabajado los anhídridos. En el próximo video revisaremos los óxidos básicos o también conocidos como óxidos metálicos.